Hola amigos de Contexto. Bueno, y siguiendo con el tema político en la República Dominicana que está tan candente, hemos invitado hoy a una futura senadora o por lo menos candidata a senadora, en este caso por el PRM, y me refiero a Farideh Raful. Farideh está muy contenta por este triunfo que obtuvo en las primarias y todo el mundo sabía que Farideh iba a ganar, no fue sorpresa. No había contrincante. No había contrincante, mucho menos. Yo creo, sí, pero ella nos estaba contando aquí que no se quisieron inscribir algunos que quizás, ¿verdad? Podrían, porque ella les iba a ganar de robo. Farideh, bienvenida. No, tampoco dije eso, pero bueno, gracias señores por la oportunidad y de verdad muy complacida de estar aquí con ustedes. Bueno, Farideh, cuéntanos cómo ha salido el PRM de estas elecciones primarias. Yo creo que ha salido muy favorecido, porque se ha reconocido el triunfo, Luis Abinader, han hablado los dos, también Hipólito Mejía. ¿Cuáles son las aspiraciones del partido, del PRM, en este caso para las elecciones del 2020? Y tú, como candidata a senadora, ya con una larga trayectoria como política, Farideh, no es que vas a inventar ahora en el Senado. En eso ya después que hablemos un poco del PRM, vamos a hablar de tu candidatura en específico. Pero vamos a hablar del PRM. ¿Qué esperan ustedes como partido? Nosotros salimos muy fortalecidos de este proceso, muy orgullosos de cómo pudimos unificar de una vez las fuerzas, hacer esa recomposición y reconocer el triunfo de tantas personas que participaron, no solamente a nivel presidencial, sino a nivel sobre todo de las alcaldías, regidurías y de las senadurías y diputaciones. Y ahora estamos compactos, trabajando para lograr finalmente encabezar esa oposición política que va a desplazar al Partido de la Liberación Dominicana del poder. Yo siempre digo que hemos madurado políticamente y hemos tenido la conciencia. Esta es la segunda primarias internas que hacemos con padrón cerrado en el PRM, un partido que tiene menos de 5 años y que hemos salido victoriosos, fortalecidos y legitimados. El viejo PRD, la gran mayoría. Pero ya con ahora mismo que sin las desavenencias, sin los traumas que vivimos en el pasado, lo hemos ido superando. El año pasado pero tuvimos ustedes son los herederos del PRD. Claro, definitivamente, pero nosotros fuimos expulsados del PRD y creamos el Partido Revolucionario Moderno. Fuimos eliminados del padrón, para no decir expulsados, en una manera más sutil. Y tuvimos la capacidad el año pasado, cuando la gente creía o preveía que nosotros íbamos a desarrollar un comportamiento negativo, de elegir nuestras autoridades a todos los niveles, incluyendo los presidentes de zona, los secretarios de las zonas, vicepresidentes, subsecretarios, y esa fue nuestra primera victoria del punto de vista institucional. O sea que nació organizado y democrático. Nos estamos organizando bastante, y ahora en este proceso pues confirmamos nuevamente la madurez política que hemos adquirido los dirigentes del partido para reconocer los procesos democráticos que conllevan siempre algún tipo de situaciones un poco molestas con los demás, con los que compites. Pero al final lo importante es seguir unidos. Y aquí hay un compromiso muy serio que tenemos con el sistema democrático nacional. Yo decía en otro foro, esto no es un PRM-PLD, esto es una apuesta por fortalecer y por lograr que las instituciones funcionen, algo que lamentablemente en los últimos años el PLD ha destruido. No tenemos un Congreso que funciona como debería funcionar, de manera independiente, con su rol de fiscalización. No tenemos una justicia independiente, no tenemos un Ministerio Público que trabaja para proteger los derechos fundamentales de la gente, sino lo que tenemos es comportamientos políticos para intereses particulares en este momento. Y eso, de manera rápida, pues puedo decir que debilita la democracia nacional. Cuando se debilita la democracia, se debilita el reconocimiento de derechos a los ciudadanos. Entonces esto trasciende más la política de querer desplazar solamente al PLD. No. El PRM tiene un compromiso como cabeza política de la oposición de hacer una gran fuerza, una gran alianza que permita entonces con actores políticos del sistema, pero también nuevos actores políticos de la sociedad civil, integrarlos, poder llegar hasta las escalinatas del poder del Palacio Nacional y llegar también al Congreso Nacional, ocupar más curules, ocupar más regidurías, más alcaldías, para construir la democracia que este pueblo necesita y no se le termine de ir de las manos. O sea que me siento muy orgullosa del comportamiento que hemos tenido y cómo hemos salido fortalecidos. ¿Sabe que nosotros aquí este es un programa que normalmente no lo hacemos para debatir temas políticos
de la política cotidiana, de la politiquería cotidiana, sino es más temático que otra cosa. Y de muchas cosas también de la política internacional. Pero no pudimos abstraernos de lo que estaba pasando en el país, entonces ese es como un programa de farándula. Y entonces incursionamos en algunos temas, por ejemplo, el tema de Haití es algo que debe preocuparnos a los dominicanos, es decir, y no es de aquí, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en otros sitios, pero siempre poníamos de relieve, tanto Mónica como yo, que en estas primarias que solo participaron el PRM y el PLD, aunque hubo otras fuerzas que quisieron participar, como el caso de Alianza País, y no lo dejaron. La razón no la entiendo, por qué fue que no lo dejaron, porque mientras más participen mejor. Pero solo participaron ustedes dos, que son los dos partidos más grandes del sistema, el principal partido de oposición y el partido del gobierno, pero parecía como que solamente estaba participando el PLD, que era solo la primaria del PLD. De hecho, el sistema que ellos escogieron llevó a votar a 1.800.000 y tantas personas, y en el caso del PRM, poco menos de 400.000. Porque era padrón cerrado. Porque era un padrón más pequeño, de 1.300.000, 400.000. Correcto. Algo así, 300.000 creo que. Evidentemente no puede votar la misma cantidad. Pero como que en la opinión pública, tú salías a la calle y nadie hablaba de las candidaturas internas del PRM. Por ejemplo, yo no sé quién ganó la alcaldía. En el PRM está reservada, el Distrito Nacional. Bueno, no fue a convención. Aquí en el distrito o en Santo Domingo Este, ¿quién fue? También está reservada. No, en Santo Domingo Este no está reservada. Manuel Jiménez. Manuel Jiménez, el que era PLDista. Sí. Muy bien. Que participó. Ya. Y hubo una primaria ahí. Pero como lo que te quiero decir, ya esa etapa pasó, pero pareciera como que el PLD absorbió todo. Es lo que estoy diciendo del tema, del tema como el PLD ha arrastrado la institucionalidad del país. Pasó lo mismo cuando se estaba en el debate de la reforma constitucional. El país estaba totalmente paralizado, afectando sectores productivos. Aunque Luis Abinader participó. Importante. Claro, ahí participó la oposición porque ya era un tema de institucionalidad. El PLD está arrastrando esa institucionalidad. Es quien ha tomado las decisiones por encima de lo que manda la ley, y si la ley dice eso, pues la reformamos porque tenemos mayoría en el Congreso. Y no importa la estabilidad financiera porque tenemos un crecimiento económico, aunque vaya de la mano con un endeudamiento. O sea, no importa. Y el poder PLD y el poder se ejerce. No se desafía. No se desafía. Entonces, los diputados en el Congreso, uno fue entrevistado y dijo, el que tiene el poder, el que sabe lo que hace, se impone. Como si eso es una práctica totalmente legítima y que debería ser aceptada por la sociedad, y eso es lo que no podemos permitir. Entonces ahora con estas primarias, al ser abiertas, ¿qué vimos? Vimos la construcción de una candidatura de último momento, se seleccionó a una persona que nunca ha hecho vida política partidaria aspiracional, sino que más bien un técnico dentro del partido de gobierno, pero fue la persona seleccionada por el presidente Danilo Medina ante el hecho de verse imposibilitado de reformar una constitución para él volver a ser candidato. Porque las fuerzas políticas, gracias a Dios, y como había una división interna, no se lo permitieron en el caso de ellos. Entonces tú tienes un candidato construido por el Poder Ejecutivo que tiene que ganar las elecciones, que en un mes invierte y declara ante la Junta Central Electoral que gastó más de 275 millones de pesos en publicidad y en propaganda. Y tú dices, bueno, pero ¿de dónde salió este dinero? Ves que se hace una rueda de prensa y todos los miembros del gabinete presidencial, ministros, directores, son los miembros de la campaña y son los que manda la presidencia de la República a salir de las oficinas donde se supone que tienen que funcionar para administrar el Estado, a hacer campaña política por ese candidato. Eso es una afrenta a la institucionalidad democrática del país. Pero ves al al ministro de Administración diciendo y justificando que la ley de función pública está siendo vulnerada por esos funcionarios, diciendo después de las 5 de la tarde ellos pueden hacer lo que ellos quieren, como si tú fueras el ministro antes y después de las 5 de la tarde, y tu vida cambia. O sea, ese golpe institucional lo está haciendo el PLD de manera sistemática, y el presidente Danilo Medina ha sido consecuente en su accionar con eso, y eso era a lo que yo me refería. Vienen las primarias, bueno, ¿cómo imponemos un candidato frente al presidente de nuestro partido?
¿Cómo lo imponemos? Ya tenemos un mes con dinero, con propaganda, con publicidad, con el aparato del gobierno. El PRM, las dos candidaturas, había declarado menos de 150 millones de pesos. Y 50 y pico de un lado y 100 aproximadamente del otro, pero estamos hablando de candidaturas que tienen muchos años. Claro. Aquí tú estás hablando de una candidatura de 4 semanas, 275 millones de pesos, y tú dices, bueno, entonces, ¿cómo vamos a competir nosotros, la oposición política, contra un gobierno que está declarándonos la guerra con un dinero realmente que viene del impuesto de los dominicanos? ¿Ese gasto de ustedes fue en qué tiempo, en qué periodo de tiempo? Desde que inició la campaña hasta, desde junio hasta el momento. Recuerda que Gonzalo Castillo sale candidato ya al final, cuando hay una alianza. Entonces, sí, el PLD se está llevando consigo esa estabilidad y esa independencia que debe de existir y ese respeto a las leyes. Y por eso ahora ellos desplazaron y movilizaron a todas las personas que pudieron. Fue una compra burda de cédulas, lo que se vivió, y ahí están los observadores electorales. Participación Ciudadana rindió un informe también al respecto. Nosotros fuimos testigos en los recintos electorales de también cómo se hacía un delito electoral que no es perseguido por el Ministerio Público, quien dice que no tiene recursos para poder garantizar un procurador que persiga esos delitos, tal y como se ha aprobado en una ley. Y definitivamente la ley establece la creación de una procuraduría que no correctamente. Existe ahora mismo no existe, pero al aprobarse tanto la ley de partidos políticos como la ley electoral, se supone que ha debido de crear. Pero no puede asumirlo. Se debe crear, y yo creo que la oposición, nosotros como oposición tenemos que exigirlo. No solo que se cree, sino no puede asumirlo la Procuraduría General. Tiene que ser designado ese ministerio público especializado por el Consejo del Ministerio Público, que encabeza el procurador. Faride, en caso de que haya sido cierto todo estas compras de cédulas y los alegatos de fraude, ¿ustedes entonces no tienen miedo que en las elecciones de mayo esto vuelva a pasar? Yo estoy totalmente, yo digo, mira, yo creo que este proceso es importante y qué bueno que hicimos estas primarias. Primero porque se introdujo un elemento nuevo para el conteo de los votos, que es el voto automatizado, que tiene sus bemoles, pero que definitivamente tenemos tiempo de corregir en el camino si finalmente los partidos entienden que debe ser la metodología a utilizar en mayo y en febrero, porque son 2 elecciones. Eso es lo primero. Yo creo que nos da tiempo a subsanar muchas cosas. Lo segundo, claro, yo creo que vamos en amplia desventaja compitiendo con el gobierno desde el punto de vista del uso de los recursos, como decía. Por eso urge que nosotros demandemos al procurador la creación o la designación de un procurador que persigue estos delitos que son tan burdos y que se hacen a la vista de todos, para que haya sanciones y poder llevar a la sociedad dominicana el sosiego que necesita para este próximo torneo electoral. Que la gente entienda que su voto va a ser respetado es muy importante, pero sobre todo que nosotros como actores del proceso, como candidatos y candidatas, entendamos que ese proceso va a ser transparente, es fundamental. Porque si no hay garantías, nosotros no podemos participar. Y yo creo que la Junta tiene el rol de hacerlo, y nosotros tenemos, y la sociedad completa, que ejercer la presión para que lo haga. ¿Hay puntos específicos, Farideh, en el proceso del voto automático que ustedes como PRM han podido observar que deben de corregirse para las próximas elecciones? Bueno, hubo una auditoría que se hizo a través de las universidades que se refirió a varias observaciones, que se hiciera por una auditoría forense de lo que era el código fuente del sistema automatizado, que realmente no se hizo, se está demandando, nosotros estamos contestes con eso, para poder perfeccionar en el camino. En el caso de nosotros no hubo tanto problema porque era una primaria cerrada. Entonces solamente votábamos los dirigentes y los militantes del partido. Pero al llevarnos a unos comicios electorales abiertos, cualquier cosa puede pasar. Y con una tendencia a el gobierno querer imponerse, por eso estamos advirtiendo con tiempo. Entonces queremos que se tiene que hacer. El hecho de poder compaginar los votos emitidos a través del sistema con lo impreso, creo que es sumamente importante. Sí. Todo lo que traiga tranquilidad, y es fácil, todo lo que traiga tranquilidad, eficiencia y garantía, repito, para los actores que vamos a participar y para la ciudadanía que se va a movilizar ese día, no la que van a movilizar, sino la que va a movilizarse para ejercer un voto consciente. ¿Cómo se impide la Yo creo que es compra de importante. células? ¿Cómo pudiéramos es un delito electoral con porque una es bastante persona difícil, con observadores designados para poder perseguir e inmediatamente actuar en el momento en que vea que esto está ocurriendo en un recinto o en las afueras del mismo. Esto es una práctica que tenemos lamentablemente nosotros que porque es una práctica enfrentar. Histórica, es una práctica histórica, pero por ejemplo hay procesos electorales en Centroamérica que se han dado, que inmediatamente se ve y se suscita una situación de esa naturaleza, hay una persona del Ministerio Público que detiene y que lleva junto con la policía electoral a un lugar y la aparta de ese centro para que las elecciones puedan seguir
seguir dándose de manera normal. ¿Por qué en República Dominicana no podemos hacerlo? Yo creo que tenemos la capacidad para hacerlo. Ahora, ¿tendremos la voluntad política para hacerlo? Eso no lo sé, pero tenemos que ejercer la presión para que pueda darse. Vámonos a la pausa, señores. Claro, volvemos con ustedes. Bien, amigos, continuamos en esta entrevista con la actual diputada Farideh Raful del Partido Revolucionario Moderno y candidata a senadora por el Distrito Nacional, ya electa en las primarias del 6 de octubre pasado por el PRM, que fueron unas primarias que no han suscitado ningún debate, ninguna discusión, ninguna reclamación, ninguna alegación de fraude y que han transcurrido bastante bien. Pero nosotros vivimos en un país en donde lo que se hace bien no se resalta, no se habla, y lo que es un reperpero, entonces ahí donde hay golpes, botellazos y eso, entonces eso es lo que llama la atención. Exacto. Pero algo eso extraño, es lo que llama la atención, lo bueno no, lo negativo es algo, no solamente aquí, en muchos otros lugares. Sí. Pero hay un aspecto, Farideh, tú eres abogada, yo he estado investigando. Solo 6 países en el mundo tienen el voto electrónico o automatizado como única forma de votación, que son Brasil, Venezuela, la India. Y Venezuela, bueno. Y otros más, y 3 más, que no los recuerdo ahora. Sin embargo, hay algo que a mí me llamó mucho la atención y es que Bélgica es el único país desarrollado que tiene el sistema electrónico de votación. Pero es un país con unas tradiciones democráticas larguísimas. Sí. Pero a mí me llamó mucho la atención que Alemania, que es quizás el país insigne de la Unión Europea, el país más grande, el país, a pesar de su negro pasado, un país bastante democrático, el Tribunal Constitucional de Alemania prohibió el voto electrónico. Y también lo hizo Holanda, y también lo hizo Austria. Y en muchos países se cuestiona la transparencia del voto electrónico y no se sacrifica en nada la rapidez de los resultados. Yo, que tengo relaciones familiares en España, yo veo que las elecciones, tú votas con una papeleta, la echas en una urna y a las 4 o 5 horas ya están los resultados. Y si vives fuera, te la mandan Semana Santa y tú votas. Exacto, te la mandan y tú lo metes por 2 días antes, votas en el consulado. Es decir, ustedes entienden que debemos volver, porque fíjate una cosa, nosotros tuvimos una gran crisis electoral en 1994. No sé si tú la recordarás. Me preocupa que repitamos la historia. No sé si tú la recordarás. En el 94, cuando Peña Gómez, virtual ganador de las elecciones, fue despojado y hubo que hacer un pacto político, una reforma constitucional e introducir la cosa más loca del mundo, que es el sistema de colegios cerrados, para evitar el fraude. Y lo evitamos por muchos años. Se hizo en el 96, se hizo en el 98, se hizo en el 2000, se hizo en el 2002, 2004, y así, 2006, y así. Podía haber alegaciones que usaron una madera, pero grandes fraudes no se alegaron. Sí. En este momento, cierto o no, hay una alegación ya de una cosa mayor. En el caso del PLD, en el caso de ustedes no. Porque íbamos cerrados. O quizás porque no le interesaba a quienes querían hacer fraude o quienes lo hicieron. Sí, es que lo hicieron, pues yo no tengo la prueba todavía de que ese fraude se cometió. No sabemos, no somos peritos técnicos. No, ni soy perito. Entonces, ustedes en estas condiciones, no como hicieron en en las elecciones anteriores, cuando fue la máquina aquella que nunca se usaron. Los escáneres. Los escáneres. Que ustedes dijeron, no, tiene que ser manual. Tiene que ser manual, que fue como 2 semanas antes que se decidió. Correcto. Y se imprimieron las boletas y se eliminaron los escáneres.
¿Cómo se hace? El boletón único, se marca, se cuentan, se hace un acta y cada quien la firma. ¿Y cuál es el problema de eso? Mira, primero yo creo que la Junta Central Electoral, implementando el voto automatizado, Es decir, quería no una mayor descartan volver eficiencia. al voto manual. Bueno, el partido todavía no ha tomado una decisión. Yo tengo una opinión acerca de eso, porque cuando se hizo el simulacro, una de mis preguntas era cuando entraba al colegio electoral, y no hay forma de que se vote de otra manera. Y me decían, no, porque el sistema no va a fallar. Yo les dije, mira, no hay nada infalible en la vida. Todo puede fallar. El ser humano vive fallando constantemente. Lo único que no falla es la muerte. Imagínate, exacto, digo eso, pero lo único que no falla es la muerte y no sabemos cuándo va a llegar. Tampoco. O sea, puede ser ahora, mañana, pasado, en 20, 30, 40, 50 años. No pasa. Para mí todo es falible. Y el ser humano vive fallando en todo momento. Y el ser humano crea el sistema operativo que estamos utilizando. O sea, que eso no es... Y me sorprendía mucho. Que esto fue un ensayo, supuestamente. Fue exacto, fue un ensayo, porque sí, hay que recordar a la gente que los partidos políticos aceptaron el voto automatizado para las primarias, pero esa decisión no es vinculante con las próximas elecciones. Ahora tienen que tomar nuevamente la decisión para ver si quieren que ese es el sistema que se utilice, o si quieren un sistema dual. Por ejemplo, yo soy partidaria de que podemos dejarlo, pero podemos perfectamente tener las boletas, para el que quiera votar con sus boletas. Porque yo creo que tomando en cuenta la buena fe de la Junta Central Electoral, hay que partir y presumir la buena fe en principio, ¿verdad? No, porque yo creo un hackeo, ellos no tienen que participar en el hackeo. No, por nada, pero yo creo que... Yo no dudo de la honorabilidad de esos jueces. No, yo por supuesto. Pero desde Rusia te pueden hackear. Esa es una vulnerabilidad que pasa con todos los sistemas digitales, y nosotros no somos ni los más genios ni los más infalibles para impedir que eso ocurra. Vamos a estar claros en eso. No sé si ocurrió ahora, no puedo decirlo porque no lo sé. Ahora, creo, presumiendo la buena fe de los miembros de la Junta Central Electoral, que creo realmente que lo hicieron, implementaron este voto automatizado para garantizar una mayor eficiencia y porque entendían que a través del mismo los datos iban a llegar rápidamente, que había un mínimo de seguridad cubierta y que ellos podrían traer tranquilidad dentro del proceso rápidamente a la población. Creo que ese fue como decimos, el espíritu del legislador, pero en la Junta Central Electoral. Creo que fue ese. Sin embargo, ¿por qué? Y también por los traumas electorales que hemos pasado, con el conteo de que acta mata voto. ¿Qué hemos pasado en las últimas elecciones? Y yo he participado como candidata desde el 2010 aquí en 2, que el acta mata voto, y que cuando llegaban a las juntas municipales, que lo que se firma en el acta y dice que fueron los votos que tú sacaste manualmente, es suficiente para que las juntas municipales lo validen. Y si tú no estás de acuerdo y no impugnaste en el colegio electoral, si hacías en ese momento, tú no tienes ningún tipo de garantía. Si no tienes delegado, pues ya. O sea, que no se pueden volver a contar esos votos. No, en principio no. ¿Qué ha pasado en los últimos procesos? En las elecciones pasadas, en el Distrito Nacional, el magistrado Santiago, que era el presidente de la Junta del Distrito, dijo, no. Si que comenzaron a hablarme de que hay inconsistencia, vamos a abrir las urnas. Y él abrió las urnas. ¿Y qué se dio cuenta? Efectivamente, que los votos que estaban emitidos en algunas de las urnas no compaginaban con las actas que habían firmado los delegados. Eso siempre ha sido así. ¿Y por qué? Si hay delegados de cada partido, se venden. Porque un delegado puede pasar que se pase, puede pasar que desaparezca, puede pasar que sea convencido por otra fuerza política, y puede pasar, en el caso de los diputados y de los senadores, por ejemplo, que los partidos políticos tenían, porque ahora eso cambió con la ley, un delegado por partido. Y ese delegado por partido puede estar a favor de un candidato en particular y no querer que gane otro. Entonces, al momento de la firma, alteraban las actas y si Farideh sacó 20, ponle 10. Y como estaba sellada por los miembros, y porque el presidente de la Junta en la mesa realmente no tiene ningún interés, entonces ahí comenzaban los problemas. Y yo creo que la Junta buscó este espacio o esta metodología para tratar de eliminar, que eso ocurriera. Sin embargo, lo que estamos viendo es que necesitamos tener una mayor seguridad. No sabemos si es permitiendo los dos conteos, el doble conteo, luego compaginar, aunque salga más costoso y menos eficiente en el tiempo, obtener los resultados. O sea que no es que el voto manual entonces es más seguro. Con esto no lo es. Te digo, solo 6 países. No hay un sistema perfecto tampoco. El automático, sí. El electrónico, sí. Solo 6 países lo usan. Yo recuerdo unas declaraciones del expresidente norteamericano Jimmy Carter, que decía que el sistema perfecto de votación era el sistema venezolano. Porque él decía, lo que dice la máquina se tiene que comprobar manualmente y tiene que auditarse después. Algo así era, no recuerdo exactamente, pero él lo llegó a decir y él no tenía ninguna
sospecha de filiación chavista No, o, claro. o socialista. Era un hombre interesado en la transparencia electoral. Lo es todavía. Sí, así es. El Instituto Carter, ustedes lo deben de conocer. Claro que sí. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esto, porque cuando aquí surgió al día siguiente, dije, ¿y dónde usan esto? En América Latina, solo en Brasil, que es un país muy grande, y en Venezuela. Y mira los problemas que ha habido en Venezuela últimamente. Que la empresa auditora dice que se le agregaron 1 millón o 2 millones de votos en las últimas elecciones presidenciales. Sea cierto o no sea cierto, pero hay como fragilidades. ¿Es posible, mi pregunta, en términos de interrogación, es posible blindar totalmente un sistema electrónico? El Tribunal de Karlsruhe, que es el Tribunal Constitucional alemán, que en las nuevas legislaciones dominicanas tiene un peso terrible, la tradición alemana, cada vez hay más leyes de origen alemán y menos francesa. Dice que no garantiza la transparencia ni el control democrático de parte de los ciudadanos. Entonces, yo me pregunto, si eso es en Alemania. En Alemania, donde nadie hace fraude, donde nadie hace fraude, ni se le ocurre. Donde la gente va muy ¿verdad? Por la línea. No, y lo que es, no se equivoca, que déjame alterar esto para... Y no dice que no sabe votar, que esto y que lo otro. Entonces, yo no sé, como interrogante, yo no sé si aquí quizás deberíamos, como esto fue un ensayo, quizá que los partidos políticos, todos, incluyendo el del gobierno, pensar en volver al mismo sistema. Yo no sé si a los colegios cerrados, pero por lo menos... Bueno, el colegio cerrado sería igual, de manera dual, y que podamos nosotros... El colegio cerrado en paralelo, claro, claro, o algo así. Es decir, tú dices que se cuenta el total de boletas. Claro que sí. Pero ¿y si se modifica esa boleta? No, porque tú tienes el porque hay alegaciones que tú le dabas aquí. Tú tienes que coincidir. Claro, la votación. tienen las dos cosas. Tiene que coincidir. Voto automatizado y la boleta están ahí. Tienen que coincidir en todo momento. Quizás eso sea una opción. No. Porque ustedes no lo han analizado. No lo hemos analizado en el partido todavía. No hay una decisión tomada. Mañana esta semana tenemos una reunión de la dirección ejecutiva y creo que eso va a ser uno de los temas. Sí, porque es fundamental. Claro. Porque esas elecciones, además garantiza la paz del año que viene, no solamente son elecciones importantísimas, sino que es la primera vez desde el año 96 que se plantea que pueda haber una doble vuelta. Así es. Sí, así es, señor. Es decir, podríamos tener un balotaje ¿en qué? En junio. Sí, junio. Febrero, mayo y junio. Imagínate tú, 3 elecciones en menos de 6 meses. Wow, entonces, porque cuando comiencen las impugnaciones que van a existir de febrero, de la alcaldía y las regidurías, y van a llevarse los procesos y se van a judicializar, ya vamos a estar en elecciones de mayo. Wow. Hay otro aspecto que yo quería, después de oírte poner en el primer segmento. Tú dices que aquí se ha desestructurado la institucionalidad. Sí, totalmente. Se ha afectado. Sí. Ustedes, por ejemplo, ¿qué harían con el Ministerio Público? No hablo de Procuraduría, se llama Fiscalía General, se llama Procuraduría. ¿Qué harían para hacerla independiente? No solamente es la persona que esté ahí, sino institucionalmente, ¿qué harían en una reforma que garantice una independencia? Yo, por ejemplo, viví en Colombia, yo fui embajador en Colombia, y a mí me llamaba la atención, en un país en estado de guerra, la Procuraduría llamaba al presidente. Claro. La Fiscalía General. La Fiscalía. Es una real Fiscalía General independiente. Claro. Que ahora tiene en Perú también. En Perú también. Ahora tiene a Uribe sentado en el banquillo. Sí. Claro, porque ese es el trabajo. Claro, ese es el trabajo. Ese es el trabajo que hay que hacer. Entonces, ¿qué habría que hacer aquí? Lo primero, ¿qué reformas? bueno, eso se requeriría una reforma tendría que ser constitucional. Por eso yo he insistido mucho en el tema de la reforma constitucional, de que tiene que hacerse con un Congreso nuevo, no con el Congreso que está en este momento, y que no debe hacerse para unificar unas elecciones, sino que hagamos una reforma constitucional
revisando muchos aspectos que son mejorables para poder dividir esos poderes. Por ejemplo, el Ministerio Público debería ser designado de otra manera y no por un decreto del Poder Ejecutivo. Quien encabeza el Ministerio Público en la República Dominicana, en otros países es diferente, es el Procurador General de la República. En otros países tú tienes un procurador, tienes el Ministerio Público aparte. Y tiene un fiscal general. Exacto. Sí. Entonces, aquí no. Aquí lo que tenemos que hacer es que se busque una alternativa para poder hacer una designación. ¿Que cómo puede hacerse? A través de ternas del Congreso. Tú dirías, bueno, pero el Congreso son puestos políticos. Bueno, sí, porque al final, o que sea de carrera, también, que sea de carrera el Ministerio Público. En Perú la terna la hace la Suprema. La Suprema también puede hacerla. Yo preferiría más que la Suprema le hiciera el Congreso, en principio. Eso podría revisarse. Y que sea un Ministerio Público de carrera. No una persona que se lleve a la carrera, sino que sea de carrera. ¿Por qué el Congreso? Porque el Congreso al final se supone que es la representación más legítima de todas. Tiene mucho control democrático. Claro, de todo un país que está representado a través de partidos políticos, evidentemente, pero es la más legítima y se supone que somos los representantes del pueblo en esa zona. Y se supone que también somos, al final, quien controla incluso las acciones de un ministerio público, porque tenemos la capacidad fiscalizadora para poder demandar y al Poder Ejecutivo. Por eso el Congreso Nacional es tan importante y es, se supone, el primer poder del Estado, no el cuarto o el quinto como se ha relegado en la República Dominicana. Como mucha gente no lo sabe porque no estamos construyendo ciudadanía consciente en cuanto a la democracia, la gente se limita a pensar que un congresista va, se sienta, levanta la mano, busca la caja de muertos, busca la ambulancia y cada 4 años trata de ganar unas elecciones. Sí, se ganan muchas cajas de muertos los congresistas. Hay que porque es la parte de la asistencia social. Me gusta llamar la asistencia social. Porque en un país donde hay tanta carencia y tanta desigualdad, el congresista se convierte en esa persona que puede tender una mano solidaria en ese momento. Pero tenemos que seguir construyendo en esa vía. Si un procurador hace mal su trabajo, tiene que ser destituido. ¿Tú crees y quien tiene que interpelarlo y quien tiene que promover eso del Congreso? ¿Pero tú crees que el Congreso va a cambiar la composición? Total y absolutamente, yo estoy convencida. ¿Tú crees que va a cambiar? Con la eliminación del arrastre en el Senado de la República, tenemos la posibilidad de sacar prácticamente la mitad de senadores del partido de oposición. ¿Ustedes? Totalmente. Estoy convencida de eso. Tenemos un Senado que está anquilosado, no hay un liderazgo real, no son personas que están representando sus demarcaciones, hay muy raras excepciones. Es que antes con el arrastre, sí hay mediciones perfectas el arrastre, es cierto. Y uno de los intentos del PLD era no eliminar el arrastre porque sabían precisamente que perdían muchos senadores que se habían recostado sobre la base de los liderazgos de los diputados. Entonces, para promover esas iniciativas en una reforma constitucional, tendríamos entonces que contar con un nuevo Congreso. Está en la eliminación, por ejemplo, de la figura de la Procuraduría General de la República dentro de un Consejo Nacional de la Magistratura, que es una aberración que se introdujo hace unos años, donde el procurador, que se supone que levanta acusación, va y arma expedientes ante un juez, es quien designa al juez que va a conocer el caso. Y se siente en el derecho de chantajearlo, como pasó recientemente en la última reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Pues entonces, esas cosas tenemos que ir nosotros modificándolas, pero solamente lo podemos hacer con un nuevo Congreso y con ese compromiso que yo mencionaba al principio, tenemos que asumir como posición política para que la gente crea y valide una propuesta, que realmente lo que tiene que buscar al final es el respeto a una constitución, a las leyes, para poder ir en orden por la vía de un desarrollo real, que no se puede fundamentar en cifras vacías. Con este cambio en la elección en la eliminación del arrastre, yo creo que, como tú bien dices, quiera haber un cambio, yo pero creo ustedes tienen que salir. No, tú sabes que yo siempre lo dije. Mira, yo al principio no, te voy a decir por qué, tenía una explicación. Vamos a una pausa y después te voy a explicar ahora. Volvemos. Está bien. Bueno, amigos, estamos en esta interesantísima entrevista con Farideh Raful. Viendo cómo ella reparte que son su tiempo. De las entrevistas que a mí me gustan porque uno piensa y uno expone cuáles son ideas para el bien del país, no es para un partido, ni para una persona, ni para un periodo determinado, sino qué es lo que más le conviene a este país para institucionalizarse y para poder
avanzar en una senda, como tú dijiste, de construcción de ciudadanía y de democracia. Que a la larga es lo que nos falta. La gente vende la cédula porque no son ciudadanos. Porque no saben. No, porque no son ciudadanos. Exacto, ni entienden porque por 500 pesos entienden. Pero no estoy acusando al gobierno, a todo el que compre van cédula. a resolver lo de hoy, van a resolver lo de hoy, porque no entienden, no estamos formando. Y tú te das cuenta. Cuando yo me reúno, por ejemplo, que me reúno muy frecuentemente con muchachos de los colegios o de los liceos, sobre todo de bachillerato, y a veces me invitan a hablar. Y yo digo, pero ¿cómo yo voy a hablar de algo que los muchachos quizás no saben? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué hace una diputada? Que porque yo tengo que votar, ¿qué me importa a mí eso? Yo estoy en otra cosa. Y cuando yo hablo con los muchachos, salvo muy raras excepciones, encuentro una carencia, porque no estamos educando en eso, no estamos. Yo le pregunto, ¿qué es la Constitución? Y muchos se quedan callados. O ¿cuáles son los 3 poderes del Estado? ¿Qué es la democracia? Y no me saben responder en la mayoría de los casos. Entonces, hay que comenzar. Entonces, cuando tú comienzas a hablarles, se interesan. Claro, se interesan porque son esponjas. Y quieren saber, y quieren conocer, y están abiertos a los conocimientos. 18 años tú asimilas. Claro, y tú estás abierto a los conocimientos. Y tú le explicas, por ejemplo, yo estuve con una reunión el otro día en la Cámara de Diputados de una promoción de muchachos cadetes. Y ellos están prácticamente internos en las labores, no van a votar ni mucho menos. Y yo le hablaba del rol que van a tener ellos como próximos policías en el sistema. Y yo le decía, ¿ustedes saben lo que pasó recientemente en un destacamento donde un señor llevó a su hija de 14 años que había sido violada sexualmente y el policía de turno le dijo que la dejara allá para que buscara una foto del agresor? Que el policía la violó de nuevo. Y ellos no sabían. Y yo le decía, ¿por qué pasó eso? Porque en el sistema de impunidad no son solamente los senadores o los funcionarios que se cubren. Es el cadete, es el policía, es el que se siente con un mínimo de poder por encima de la ley para hacer lo que le da la gana. Y yo le decía, eso es lo que ustedes no pueden ver, pero si no saben qué pasa a su alrededor, ni saben cómo funciona, tampoco van a defenderse. Entonces tenemos que educar, definitivamente que sí. La educación es lo principal. Sí, uno trata de hacerlo. Hablando de educación. Uno aprende mucho. Hablando de educación, Farideh, hemos hablado de la coyuntura, de las elecciones, de la primaria, de tu candidatura, pero yo no quisiera hacer como una declaración, una declaración sin contenido, sino ¿para qué tú quieres ser senador? Ay, muy buena pregunta, porque tú sabes que cuando yo llegué en mi casa, bueno, vamos a la senaduría, mi mamá me dijo, ay, pero está la diputación segura, ¿para qué tú te vas a meter en eso? Ahora que me estoy dando cuenta que lío no estaba metiendo. ¿Qué tú quieres hacer ahí? ¿Qué tú quieres impulsar desde ahí? Mira, lo que pasa es que desde... Porque la gente dice, no, yo voy a legislar para mi localidad. No, usted no legisla para su localidad. Senador de la República. Porque la ley es para todo el mundo, ¿verdad? Se le impone a todo el mundo, no se legisla para una demarcación nada más. No, tú sabes que con la experiencia... ¿Tú eliminarías el barrilito? Claro que sí, yo estoy totalmente contesta con eso. En la Cámara de Diputados no hay corralito para que barrilito de la Cámara de Diputados se eliminó. En el Senado de la República es corralito. Entonces es al revés. Es así. Bueno, es al revés. Bueno, el punto es que ahora con la experiencia legislativa de estos últimos 3 años, que han sido muy intensos, nosotros nos hemos percatado precisamente lo que yo comentaba ahorita del precario trabajo que hace el Congreso, sobre todo el Senado. Entonces, por ejemplo, yo soy miembro de 2 comisiones que son las más activas de la Cámara de Diputados en términos de trabajo, que es la Comisión de Hacienda y la Comisión de Justicia, porque soy abogada. Hacienda es la que ve el presupuesto. Hacienda es la que ve, bueno, el presupuesto nos lo sacan de Hacienda y nos lo mandan a una comisión bicameral donde yo no formo parte. Pero en Hacienda se discuten todos los préstamos, o deberían discutirse todos los préstamos. Pero ya con la ley de presupuesto se meten ahí. Se pone mucho ahí, los presupuestos complementarios, todo eso. Y ahí tenemos que verlo absolutamente todo y evaluarlo. Entonces, ¿qué pasa? Para que la gente tenga una idea, yo voy al Congreso diariamente, tenemos comisión diariamente, tenemos que trabajar. ¿Cuánto es el ausentismo de los miembros del Congreso? Depende. En el caso nuestro tenemos 95% de asistencia, pero hay gente que también vive vive en el interior o tiene comisiones que no se reúnen y no pueden, si no se reúnen no están presentes, solamente vienen a las sesiones. Depende de la actividad que tenga la comisión a la que tú perteneces, que es donde se hace el trabajo. Todo el mundo pertenece a todos los senadores y diputados pertenecen a una comisión. Tiene que pertenecer por lo menos a una y máximo a 4. Entonces, ¿qué pasa? En ese rol legislativo, donde aprobamos proyectos que llegan, donde introducimos proyectos, cuando son aprobados por el hemiciclo, que son las sesiones que la gente ve, llevan al Senado de la República, si no han venido de allá previamente. Y en el Senado perimen, porque hay una falta de actividad legislativa. Entonces yo decía el otro día y pensaba nosotros, ¿qué podemos nosotros colaborar para que el Senado de la República sea un poco más activo? A mí me preocupa mucho sobremanera. ¿Por qué perimen generalmente? Porque no se les da continuidad en el periodo. Si pasan 2 legislaturas, los proyectos se caen.
y tienes que volver a elegir. ¿Pero por qué? Porque no son tantas las leyes. Porque no se reúnen, porque no le dan seguimiento a los proyectos que llegan de la Cámara de Diputados. No les interesa, en una No palabra. les interesa, no hay voluntad política para hacer el trabajo. Entonces tú dices, tanto dinero que hay en el Congreso Nacional, tanto que nos cuesta esta democracia y tan pocas cosas que hacemos para que las cosas funcionen bien. Lo que les mencionaba ahorita, el Senado de la República tiene 32 senadores, uno por provincia. Se supone que deben ser o son las personas electas o elegidas que tienen mayor autoridad legislativa porque representan a la demarcación completa y deben ser representantes de esa demarcación, deben conocer lo que pasa en todo el territorio al que representan. Claro. Deben tener las puertas abiertas del Senado para recibir todas las quejas, todas las necesidades y usted poder servir como representante para viabilizar soluciones con las autoridades municipales, con las autoridades del gobierno dominicano, porque tú eres eso. Y tú estás ahí para representar. Sí, pero tú también y yo eres aspiro a ser representante de la nación. De la nación también. Entera. En el caso, claro, pero yo estoy hablando Porque en tema de la representación, me refiero a ese tema. Yo no puedo ser senadora si no sé lo que pasa en el Distrito Nacional, en cada uno de los sectores. Y si no escucho a la gente de ahí, porque yo soy del distrito, me crié en el distrito, nací en el distrito, y yo vivo en el distrito, pero hay diferentes realidades en ese distrito. Si yo aspiro a representarla, tengo que conocerla. Eso es uno. Dos, el Senado de la República no se puede seguir manejando con la figura del presidente o de la presidenta de manera coyuntural, que esta sea la que asuma prácticamente todo el control del Senado. Tenemos nosotros que tratar de que las tomas de decisiones en ese Senado de la República sea más participativa y se cambie la modalidad, cambiar los reglamentos del Senado. ¿Para qué? ¿Cómo puede ser que para interpelar a cualquier funcionario, por ejemplo, se tenga que contar con la mayoría calificada de los miembros del Senado? Sí, la mitad. La tercera parte, no, ni siquiera. Las dos terceras partes. No, con 10 senadores que se pongan de acuerdo. Julio, vamos a interpelarte. Claro. Vamos a interpelarte, porque el principal rol mío es fiscalizar y saber si tú estás una comisión sectorial. Claro. Así lo decía. Pero ahí. Pues si Hacienda decide interpelar al ministro de Hacienda o de Economía. Que se apruebe con una mayoría simple. Sí. Que lo presente en el Senado. Porque hay que ponerla tan difícil. Y si no funciona, una moción de censura, punto. Eso usted tiene que irse. importante, Usted no funciona, cambio. usted lo designó el presidente, tiene que quitarlo. Punto y final. Porque el rol de nosotros es velar para que eso suceda. Pero fíjate la conflictividad que ejercicio. Pero eso hay que modificar el reglamento para eso. El ejercicio congresual o parlamentario hay en América Latina que de hecho ahora mismo acaban de disolver el Parlamento en Perú. Correcto, correcto. Y ya lo había hecho Fujimori. En Perú. Y algunos países, yo me acuerdo cuando lo hizo Fujimori en el 92, la gente lo aplaudía, hasta Ramón Colón. No. En el caso de es verdad. En Perú, que no pasa en República Dominicana, la Constitución establece una alternativa para la disolución del Congreso por parte del Poder Ejecutivo. Eso no ocurre en República Dominicana. Eso no está en la Constitución. Ellos no está en la Constitución. Eso es una afrenta, eso sería terrible, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿pero por qué se elimina? Porque a veces no se quiere que se tenga ese control y porque a veces los congresos en la manera extrema hacen una persecución política también. De la población malísima de los congresistas. Pero con toda la razón del mundo. La gente cree que el diputado o el senador es un ladrón. Pero con toda la razón del mundo. Aquí también hay una mala percepción. Pero también es lo que estoy diciendo. Aquí tú dices, aquí. Pero con toda la razón del mundo. Porque fíjate que todo lo que he ido mencionando no se hace. Y es parte del mandato constitucional que tienes como legislador. Es precaria la labor. Y además es mucho dinero involucrado. Claro, yo no me hicieron una pela una vez. ¿Una? Me sacaron una correa. Y después me dijeron, ¿cómo es? Espina del árbol de cambrón. Que ahí aprendí que el árbol le vaya onda. Entonces, por ejemplo, desde el Senado queremos promover precisamente eso. Hay un manual de técnica legislativa que tenemos en la Cámara de Diputados que hace viable que nosotros los proyectos también los trabajemos mucho más eficientemente y rápido. Pero en el Senado no hay. Entonces nosotros tenemos que homologar los procedimientos para agilizar el proceso en el Senado, que sea más dinámico, que podamos trabajar eficientemente, que mostremos resultados. Y yo quiero apoyarme en eso para aportar mi granito de arena y representar a una capital que tenemos más de 14 años que no está representada. Por ejemplo, problemas del distrito, que no son de un senador. Seguridad ciudadana. No, transporte, seguridad ciudadana, falta de empleos. Sí. Falta de empleos a todos los niveles, no solamente los jóvenes, cuya principal queja es, nos piden experiencia cuando tenemos 20 años, pero cuando tenemos 40 ya no conseguimos empleo. O sea que hay que crear y hay que apoyar al sector productivo nacional,
sobre todo que se desarrolla en la capital, donde hay una dinámica distinta, a que cree más empleos, porque el Estado Dominicano, el gobierno, se ha convertido en el principal empleador, y no hay un apoyo. Por eso el 62% de la economía nacional es informal, porque le cuesta mucho a la gente formalizarse y poder crear más participación de empleomanía a esa gente. Y yo creo que nosotros, el que no tiene empleo, no tiene forma de garantizarse una vida digna. Y el hecho de no tener oportunidades que le sean permitidas a un bajo costo, elimina también la posibilidad de tú tener un mejor desarrollo humano. Esas son las principales. Faride, se nos acabó el tiempo. Una pregunta. Nos faltó el tema de la mujer. Sí, no, tú tienes que volver, pero antes yo de irte, en un minuto. Pero donde yo esté, la mujer va a estar representada, Claro. porque eso es Pero la única condición que nunca voy a dejar de feminicidios, tener, ser mujer. de los feminicidios, de la diferencia salarial, La Eso lo educación vamos a sexual. hablar educación en el sexual. próximo programa cuando vuelva. Matrimonio Pero antes infantil. de irnos, Sí. háblame un minuto. Terrible. La gente se ha quejado de que encuentra que Luis Abinader ha estado un poco ausente, vamos a decir, de esta campaña. A partir de ahora, Bueno, fue ¿cuáles lo son que los yo dije al planes? principio. Bueno, ¿cuáles son los planes entonces? No, yo creo que no. Yo creo que Luis ha estado muy activo recorriendo el país. La mejor muestra fue que la dirigencia del partido votó por él. Ahora es difícil enfrentarse. ¿Cuánto sacó? 75%. Ahora, es difícil tú encabezar una fuerza de oposición política estructurando tu comando de campaña en esta primera fase, que era lo que tocaba. Ahora ya él es candidato, ya asumirá otra posición frente al país, pero sobre todo con un partido que cada vez que hace propuestas, que las ha hecho muy bien preparadas, trata de eliminarte o de apabullarte a través de propaganda política, de distracción de temas que realmente no interesan. Los temas que interesan al país, el PLD no los trata, porque en 20 años prácticamente gobernando, no ha solucionado uno de esos problemas. No nos metamos en salud, no nos metamos en seguridad social, no nos metamos en vivienda, ni en agua potable. Ha habido avances en algunos, en otros tenemos 20 años detenidos, sin ningún tipo de resultados para muchas personas. ¿Te acuerdas del 96 cómo era el país? Pero el país, no, pero las dinámicas sociales cambian y las reglas de juego también. Sé, pero en 20 años que no se resuelve un solo problema. Nos cuesta más caro al dominicano mandar a nuestros hijos a la escuela. ¿Por qué nos cuesta más caro? Eso es una cosa terrible. ¿Por qué nos cuesta más caro? Señores, se nos acabó el tiempo. Tendremos a Faride corrupción, impunidad, de nuevo con nosotros en contexto para seguir pues analizando este panorama. Gracias a Faride. A ustedes por la invitación. A invitación. ustedes, amigos. Gracias. Hasta la próxima.